Testimonio de matrimonio restaurado. Más de 1.000.000. ¿Cómo puedo elegir uno? Delfina, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Mi viaje comenzó lentamente, casi gradualmente. Nuestros momentos, una vez agradables como pareja, se estaban convirtiendo en momentos de peleas y discusiones, dándome cuenta ahora de que le exigía demasiado. Quería que él cambiara y usé mi propia intensidad y fuerza para que sucediera. No fui para nada sumisa, no lo respeté y continuamente impuse mi voluntad sobre la suya. Él siempre estaba en silencio y nunca hablaba de eso, pero yo hablaba y nada cambió. Por supuesto, como todos los hombres, cuanto más hablaba, más dejaba de hablar y más me molestaba, así que seguía hablando más. En ese momento pensé que ya no lo amaba y lo dije varias veces. El golpe final que derribó mi casa fue después de una crisis financiera. Conseguí otro trabajo, pero ninguno de los dos tenía sabiduría con respecto a las finanzas. Un día descubrí un préstamo que había obtenido sin avisarme y me sentí traicionada y engañada. Entonces grité, diciéndole que se fuera de nuestra casa, sabiendo que no tenía dónde ir, porque su familia no vivía en el mismo estado. Esa noche pasó la noche en un hotel. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Delfina, cuando lo buscaste de todo corazón? Al 1.5 meses de nuestra separación oré mucho. Me había apartado de los caminos del Señor y también había regresado algunas veces, pero nunca me mantuve firme en mis deseos de tener una relación con Él. Siempre dije que esta vez era real y que pronto me desencantaría de la religión y volvería a mis viejas costumbres. Fue entonces cuando Dios me rescató por primera vez. Fui a Él debido al dolor que estaba experimentando, pero cómo desearía haber ido por su amor. Pero Dios conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón. Le agradezco por eso. Entonces oré mucho, pero no había aprendido a descansar poniendo mi confianza en Dios para mi restauración. En cambio, actué por mi cuenta y estaba ansiosa y cada vez más tonta. Solo quería que sucediera algo. Entonces, un sábado, mi esposo terrenal me dijo que dejara de llamarlo porque había conocido a alguien, y perdí toda la sensibilidad en las piernas y caí al suelo llorando. El martes, después de haber orado durante días, todavía no podía establecerme en mi espíritu. Entonces, tontamente fui a su trabajo, le pedí perdón por todo y le dije que si había una oportunidad para nosotros, incluso si fuera del tamaño de un grano de arena, me aferraría a ella. Pero él respondió, no, no lo creía así, y luego me preguntó si podía irme. Cuando miré su mano, vi que aceptaba la elección que había hecho por nosotros. Después de decirle innumerables veces que no lo amaba, vi que ya se había quitado los anillos y para él ya habíamos terminado. Sin embargo, no había terminado, todavía no. Le rogué que nos volviéramos a poner los anillos y le pregunté si podía dar mi testimonio en la iglesia de que estábamos reconciliados, y para mi sorpresa estuvo de acuerdo. Lo que no me di cuenta fue que él solo dijo lo que quería escuchar para que dejara su trabajo, porque estaba haciendo una escena. Regresé al trabajo esa misma tarde y le dije a todos que el Dios al que servía era fiel, que me había dado lo que le había pedido y que nos habíamos reconciliado. Esa noche di mi testimonio en la iglesia sobre la bendición que había recibido. Mi esposo terrenal llegó a casa y juró que nunca más me dejaría. Pero al día siguiente me fui a trabajar. Mientras mi esposo estaba en casa, fuera de servicio, sentí que mi corazón estaba inquieto, asustado, pero no estaba segura de por qué. ¿Qué estaba pasando? Cuando llegué a casa más tarde, esa tarde, allí, en el aparador, estaba su anillo, un bolígrafo y un cuaderno, pero no había nada escrito. Toda su ropa se había ido. Entonces lo llamé y nada. Llamé a su madre y nada. En total desesperación incliné mi cabeza y clamé a Dios. Querido Señor,
Guíame y protégeme, y prometo que nunca pelearé, pase lo que pase, pero no dejes que este sea el final. Por favor, no dejes que todos se rían de mí. Sin embargo, una vez más, la mujer controladora contenciosa todavía no se había roto. Fui tras él, conduciendo hasta la casa de sus padres, ya que pensé que estaría viviendo allí, y me quedé hasta las 4 de la mañana esperando, y nada. Su madre tampoco sabía qué hacer, así que cuando salió el sol, se fue a la cama y yo me fui a casa. Mientras conducía de regreso a casa, estaba devastada. Algo me dijo ríndete, pero algo en mí habló más fuerte. No te rindas. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Delfina, cuando lo buscaste de todo corazón? Me di cuenta de que no era yo quien podía cambiar la situación, así que le dije a Dios que quería que se restaurara mi matrimonio y que más que eso, quería que toda mi casa sirviera al Señor, comenzando por crear en mí un espíritu tranquilo y apacible, que quería que mi esposo fuera visto algún día por todos los que se reían de mí adorando a Dios. He aprendido que no es mi voluntad ni mi gloria, sino la suya. Por eso, cuando probé en mi carne, me volví loca. He aprendido que solo de Él, a través de Él, todas las cosas son buenas, mientras que mis acciones son trapos de inmundicia, y que si bien quería honrarlo, estaba deshonrando a quien Él colocó sobre mí. Tuve que sentirme humilde y finalmente destrozada para ver lo horrible que había sido. ¿Qué principios de la palabra de Dios, o mediante nuestros recursos, Delfina, te enseñó el Señor durante esta prueba? Aprendí que las cosas de Dios son sin fanfarrias y jactancia orgullosa, y que nunca deberíamos tener que anunciar lo que está sucediendo en el mundo. Aprendí que la vasija debe romperse para ser reconstruida. No sirve de nada juntar las piezas nosotros mismos. En Isaías, el Señor nos enseña esto, que somos la arcilla y Él el alfarero. Aprendí que por nosotros no podemos hacer nada, pero Él puede hacer todo. Él da poder a los débiles y fuerza a los impotentes. Incluso a los jóvenes se debilitarán y se cansarán, y los jóvenes caerán exhaustos, pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29, 31. Aprendí que mirar el rostro de nuestro amado esposo nos hace dar en el blanco. Fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Aprendí a perdonar y la necesidad diaria de su perdón. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Aquí es donde encuentro que me ahogo con mis palabras, porque no siempre es fácil perdonar. Por eso, Él dice que solo Él puede perdonar. Sin perdón en nuestros corazones, la amargura echa raíces y nuestra vida se destruye. En última instancia, sin perdón caminamos nuestra vida y pronto descubrimos que estamos caminando por la vida lenta y tristemente, porque estamos cargando cargas pesadas que estamos destinados a dejar y acostarnos en sus pies. Delfina, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar? Cuando vi lo rota que estaba mi familia, después de 3 largos meses busqué esperanza en todas partes, pero no encontré solución a una tormenta espiritual y emocional que estaba consumiendo todas mis energías y sueños, porque todo lo que era posible para mí lo sabía, ya lo había hecho. Sucedió un día, en mi desesperación fui a Google a buscar una palabra de consuelo y paz para esa hora. Ahora parece ridículo, pero en el momento de mi sufrimiento, lo que queremos es algo que nos traiga paz. Cuando busqué restauración, aparecieron más de 1 millón de opciones. Entonces, ¿cómo elijo una? Pero Dios sabía lo que necesitaba, y descubrí RMI, Esperanza al Fin.
Dios es perfecto, porque solo Él sabía por lo que estaba pasando, solo Él vio lo que estaba buscando, y para asegurarse de que fue Él quien me habló, todo lo que decía esa página era algo que yo le pedí. Dios me estaba hablando. Vio mis lágrimas, escuchó mi llanto y vino a detener mi sufrimiento. En ese momento todo cambió. Vi que Él es Dios. Esto ocurrió solo un día antes de que me enterara de la otra mujer, que vivía a solo unas cuadras de mi casa. Pasaba por su casa todos los días de camino al trabajo. Luego descubrí que también trabajaba donde yo trabajaba. Después de leer la lección La otra víctima, le pedí a Dios que tuviera misericordia de ella, que la bendijera y que le diera un marido como el mío, que ella quería. Después de no albergar ira, solo amor para esta otra mujer, supe que un día mi esposo volvería a mí. Delfina, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? Fue cuando finalmente me rompí, el día que encontré su ministerio, y fue en el momento en que supe que la restauración era lo que Dios hacía, no lo que yo podía forzar a que sucediera. Cuéntanos, ¿cómo pasó Delfina? Su esposo acaba de entrar por la puerta principal. ¿Sospechaste o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? Ocurrió un lunes. Cuando desperté sentí una sensación diferente a la que tenía, y aunque tenía todas las razones para llorar, ya que acababa de enterarme de la otra mujer, en cambio me encontré sonriendo y agradeciendo a Dios por todo, porque Él se había acercado y me había rescatado de mí mismo. Donde una vez estuvo una mujer contenciosa y controladora, ahora una mujer arrodillada a los pies de su Señor. Ese día estaba muy ocupada en el trabajo, así que para olvidarme de cualquier dolor que quisiera infiltrarse, me fui al trabajo cantándome cada canción de amor que Él me había dado. Y aunque no estaba seguro de qué era, sentí algo diferente, como una certeza, una paz casi absoluta. Esa noche estaba lloviendo y vi un coche entrar en nuestro camino de entrada. Cuando mi esposo llegó a la puerta, su rostro era diferente. Mantuve la calma y lo invité a pasar. Todavía me emociono mucho cuando recuerdo esto. Mientras se sentaba me dijo que tenía miedo, porque iba a llevar a un preso a otra prisión. Trabajaba en un estado penitenciario. Dijo que tenía miedo de ir, porque tenía miedo si moría. No estaba seguro de a dónde iría, sin mencionar su participación con la otra mujer, pero yo lo sabía. Lloró mucho y empezó a decirme que fue la semana pasada cuando un preso le disparó a uno de sus amigos cercanos, un agente que trabajaba con él en la misma unidad, y había muerto. Entonces me preguntó si podía orar por él y pedirle a Dios que lo mantuviera salvo. Dijo que no podía orar por sí mismo, que era demasiado pecador, por lo que no podía ser escuchado por un Dios santo. Entonces lo sentí tomar mi mano y luego comencé a orar en silencio, pidiéndole a Dios que lo cuidara porque era un alma tan preciosa, y oré para que lo ayudara con su miedo. Después de que terminé de orar me levanté, me despedí y fui al dormitorio de mi hija para hacer su cama. Entonces escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Él me había seguido adentro y me pidió un abrazo. Me di vuelta y lo abracé. Cuanto más lo abrazaba, más se ponía a llorar y a abrazarme. Luego dijo: «Solo tengo una petición de Dios». Y después de un largo silencio susurró: «Solo quiero que mi familia vuelva». Delfina, ¿recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que le haya ayudado? Sí, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, y los devocionales. También animo a todas a que se aseguren de leer el animador diario de RMI, porque me sirve de base para no desviarme. Me recuerda que debo confiar en Dios cada vez que surge un nuevo obstáculo. Estoy leyendo el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio de nuevo, pero pensando en los demás. Ahora, después de mi propia restauración, es cuando sentí una gran necesidad de ayudar a otras mujeres. Por eso quiero conocer la palabra del Señor y aprender más sobre Él y sus caminos en todas las situaciones, para poder compartir la verdad sin tener que abrir el libro y buscarla.
También recomiendo leer los proverbios y salmos todos los días. Lo que él me llevó a hacer fue comenzar a enviar estos versículos por correo electrónico y a menudo parte o la totalidad de los informes de alabanza a una, luego a dos, pero a varias mujeres a las que estoy ministrando también. Hoy, después de poco más de un año desde mi restauración, tengo casi 2 docenas de mujeres a las que estoy enviando correos electrónicos. Mujeres que buscan restauración. Tengo cuidado de compartir los errores que cometí y parte del libro para que mediten cada día. Saben que si me piden ayuda solo obtendrán su palabra, no la mía, en cualquier respuesta. Creo que esta es la voluntad de Dios para mi vida, ministrar a otras mujeres. Sí, Señor. Úsame. Delfina, ¿estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Donde el Señor quiera usarme, yo digo, aquí estoy. De cualquier manera, Delfina, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Como mencioné anteriormente, hoy mi familia está restaurada. No hay nada más que paz, gozosos mientras reconstruimos sobre la roca. Todo nuestro sufrimiento y dolor se ha ido y en lugar es el doble de lo que esperaba. Estoy muy agradecida con Dios y el mensaje, la joya que encontré en este ministerio. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza y mi salvación. Tú, Señor, eres mi alegría, mi todo. Hoy mi familia y yo, nuestra casa, sirve al Señor. Querida amiga, pon todo en sus manos y confía en Él. No te rindas. Jesús dijo, ¿no te dije que si creías verías la gloria de Dios? Juan 11:40. Sin embargo, no trates de hacerlo tú mismo o derribarás tu casa. Debemos ser mansas, amables y tranquilas. Mi esposo cambió solo, después de que me solté, y me convertí en el espíritu amable que agradó a Dios. Todos los días soy bendecida por cómo me mira, cómo me cuida, cuánto afecto me tiene y lo enamorados que estamos uno del otro y de Dios. Al menos una vez a la semana dice, recuerdo la noche que volví a casa contigo. Gracias, mi bella esposa, por no rendirte conmigo. Y luego digo, es porque Jesús no se rindió conmigo, no se rindió con nosotros. Hemos pasado horas sonriendo y horas llorando juntos por la bondad del Señor para con nosotros. Si no me hubiera permitido llegar al final de mí mismo, nunca me habría convertido en quien Él diseñó para ser, ni mi esposo, que sirve como diácono en nuestra iglesia. Gracias, Señor.